Bienvenidos a Crónicas Inexplicables, el espacio donde lo real y lo misterioso se encuentran. Soy Carlos Eduardo Montaño Vivas y los invito a descubrir conmigo historias que desafían toda lógica. Por mitología griega se entiende el conjunto de mitos y leyendas provenientes de la civilización de la Grecia antigua, mediante la tradición oral y posteriormente escrita, en la que describen a dioses y su cosmogonía. Trata de explicar sus ritos, prácticas y cultos, y que de alguna manera estaban integrados a la religión. Historiadores e investigadores actuales se enfrascan en sesudas interpretaciones que tratan de aclarar el verdadero sentido de los mitos. Para adentrarnos en su conocimiento, debemos recurrir a sus ancestrales poemas, como la Ilíada y la Odisea de Homero y la Teogonía de Hesíodo, que rememoran los acontecimientos concernientes a la guerra de Troya. La génesis del mundo se puede advertir en las obras de Homero y de Hesíodo. A nivel artístico, se dan referencias a la mitología en las estatuas, cerámica, murales y en los poemas épicos a partir del siglo VIII a.C. y en periodos como el arcaico, el clásico y el helenístico. Es innegable la influencia de la mitología griega en toda la civilización occidental, particularmente en la literatura, la escultura, la política, la guerra y la música. Como hemos dicho, los mitos griegos originalmente se transmitieron por medio de la tradición oral, como cuentos de historias, mitos y creencias. La misión de la existencia de los mitos se debía a la necesidad de preservar la memoria histórica, dar consejos, identidad frente a los valores, la conducta a seguir para llevar una vida feliz, para educar mediante normas morales, dar una explicación al origen de la humanidad, a los fenómenos naturales, al devenir y en definitiva a la vida y a la muerte, íntimamente ligados a una función religiosa que definía la relación entre los dioses y los humanos. La creación es explicada como nacida del caos, tras el cual surgieron la tierra y los cielos, los fenómenos naturales en cuanto a que los dioses expresaban sus emociones abiertamente y la vida y la muerte hacían la diferencia entre los seres mortales e inmortales. El relato más completo de los mitos griegos lo encontramos en la Teogonía de Hesíodo, quien de manera amplia y expresa nos adentra en el mundo de los dioses, los gigantes, los titanes y toda suerte de habitantes del monte Olimpo, la morada de los dioses. En la literatura griega menudean las menciones y referencias a sucesos y hechos mitológicos. Basta mencionar a Píndaro, Teócrito, Sófocles, Esquilo y Eurípides. En el siglo V a.C., Heródoto, conocido como el padre de la historia, junto con otros historiadores, recorrieron la región griega de entonces en busca de corroborar hechos que habían oído, ampliando las versiones poco conocidas y destacando muchos mitos y tradiciones. La posterior expansión del Imperio Romano hizo que muchas de las tradiciones griegas fuesen integradas, dándole un nuevo nombre y adaptándolas a la idiosincrasia romana. Pero de eso nos ocuparemos cuando veamos la mitología romana. Miremos ahora cómo estaba conformado el reino de los dioses griegos. Zeus,
Dios supremo de la mitología griega, era considerado el rey de los dioses, señor del cielo, del trueno, del clima, la justicia y el orden, hijo de los titanes Cronos y Rea. Reinaba desde el monte Olimpo y estaba encargado de procurar mantener el orden entre sus pares y los mortales. Como su padre Cronos se tragaba a sus hijos para evitar que lo derrocaran, Zeus fue escondido y criado en secreto hasta crecer. Ya mayor, lideró una rebelión que depuso a los titanes. Escogió el monte Olimpo, desde donde podía gobernar el mundo al tiempo que observaba a los mortales. Tuvo muchos hijos, entre dioses, héroes y semidioses como Heracles y Atenea. Se le rendía culto en templos como el de Olimpia y se celebraban los Juegos Olímpicos en su honor. Era reina de los dioses, hermana y esposa de Zeus, protectora del matrimonio, la familia y las mujeres. Al igual que Zeus, nació de los titanes Cronos y Rea. Era reconocida por su poder, por ser celosa y vengativa, especialmente por las múltiples infidelidades de Zeus. Persiguió a sus amantes e hijos ilegítimos, como Heracles. Tuvo varios hijos con Zeus, incluyendo a Ares, dios de la guerra, y Hefesto, dios del fuego. Se le asocia con sus animales sagrados, el pavo real, el cuco, la vaca, el lirio, la granada y la manzana. Poseidón, hermano de Zeus, dios de los mares, los terremotos y los caballos. Mandaba sobre los océanos con su tridente y siempre acompañado por delfines. Creaba fuentes y poseía la capacidad de causar sequías e inundaciones. Residía en un palacio en el fondo del mar, rodeado por algas, conchas y corales. Atenea, hija de Zeus y Metis, diosa de la sabiduría, la guerra estratégica y la justicia. Su cabeza nació completamente armada. Fue la diosa protectora de la ciudad de Atenas y sus símbolos son la lechuza y el olivo. Su templo fue el Panteón en Atenas. Apolo, hijo de Zeus y Leto y gemelo de la diosa Artemisa, también denominado Febo, que significa radiante. Se le consideraba dios del sol, de la música, la poesía, las artes, la profecía, la curación y el tiro con arco, la belleza, el orden, la perfección, la armonía, la razón. Residía en el oráculo de Delfos. Dionisio es el dios del vino, del éxtasis, de la locura ritual, de la vegetación. Hijo de Zeus y la mortal Semele, lo que sembró dudas sobre su divinidad. Se le atribuye el descubrimiento, cultivo y fabricación del vino y de las fiestas, la ebriedad, al igual que la locura, el éxtasis, la alegría, la disipación, las orgías fálicas y el teatro. Se le rendía culto en prácticamente todas partes, pero se destacan un teatro y un santuario en su honor en Atenas, ubicado en la ladera sur de la Acrópolis. En la isla de Naxos se localizaba un santuario a la divinidad desde tiempos remotos, lo mismo que en Siracusa. Ares, dios de la guerra, hijo de Zeus y Hera, de carácter sanguinario, mortal y violento, dios irascible, sanguinario y amoral,
que disfrutaba del conflicto. Recibió culto en Esparta. Afrodita era la diosa del amor, la belleza, la sensualidad. El mito de su origen indica que nació de la espuma del mar cuando Cronos arrojó al mar los genitales castrados de su padre Urano. Existe, sin embargo, la versión de Homero, que dice que Afrodita es la hija de Zeus y de la titánide Dione. El nombre de Afrodita proviene precisamente de la palabra espuma. Hades era hijo del titán Cronos y la titánide Rea, y al igual que sus hermanos fue devorado por su padre. Terminada la guerra contra los titanes, los vencedores, Zeus, Poseidón y Hades, se dividieron el mundo, correspondiéndole a Hades el reino de los muertos o inframundo. Hermes es conocido como el mensajero de los dioses, al igual que dios de los viajeros, de los comerciantes, de los ladrones, la elocuencia, el ingenio y los sueños. Hijo de Zeus y la Pléyade Maía, suele representarse llevando un bastón con dos serpientes entrelazadas llamado caduceo y que en la actualidad ha sido adoptado por los médicos. Maía era la mayor de las 7 hijas de Atlas y Pleione. Esta Pléyade fue la madre del dios Hermes con Zeus y se le relaciona tradicionalmente con la maternidad. Hefesto era el dios de la metalurgia, el fuego y los artesanos. Fue reconocido como el herrero de los dioses por su enorme habilidad en la creación de armas y armaduras. Deméter era la diosa de la agricultura, las cosechas y las estaciones. Enseñó a la humanidad el cuidado de la tierra y cómo cultivarla. Perséfone era la hija de Zeus y Deméter, reina del inframundo tras el rapto de Hades, explica el ciclo de las estaciones de primavera y verano cuando queda libre de salir del inframundo a convivir con los vivos. Hestia era la diosa del hogar, la familia y del fuego sagrado. Su misión era brindar tranquilidad y protección a los hogares. Su culto se centraba en preservar el fuego sagrado en casas y templos como el símbolo de la vida y la seguridad. Dione. Su origen es variado según las distintas versiones. Algunos dicen que era hija de Urano y Gea, una titánide. Homero indica que es hija de Zeus y una de sus consortes. Otra fuente plantea que fue la hija de Océano y Tetis. Su nombre, derivado del de Zeus, significa diosa o divinidad. Héroes. Eran semidioses o mortales con características excepcionales como inteligencia, fuerza, valentía más allá de las posibilidades humanas. Se destacan entre ellos Heracles, Aquiles, Odiseo, Perseo y Teseo, quienes se encargaron de cumplir misiones difíciles y peligrosas, y algunas veces mortales. Entre los héroes griegos podemos mencionar Heracles. Es el prototipo del héroe con una fuerza inigualable. Se le recuerda por sus 12 trabajos. Aquiles, guerrero de la guerra de Troya, el más valiente de los griegos. Odiseo, líder de la Odisea, con una inteligencia y determinación claves en su larga travesía. Perseo, mató a la gorgona Medusa y rescató a Andrómeda. Teseo, mató al Minotauro en el laberinto de Creta. Jasón, lideró a los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro. Caos, el vacío primordial del que surgió el cosmos y los primeros dioses como Gea
Tártaro y Eros, concepto abstracto de desorden y vacío inicial. Estado inicial de la existencia, un vacío sin forma, oscuro y desordenado, anterior a la creación del universo. Gea, diosa primordial de la tierra, la madre tierra, figura clave en la creación. De ella descienden Urano, Ponto y Oreas. Urano representa al cielo, hijo y esposo de Gea, padre de los titanes. Junto con Gea son padres de los titanes Cíclopes y Hecatónquiros. Urano los encarceló por temor a ser derrocado. Su hijo Cronos lo castró con una hoz cuya sangre originó a Afrodita, las furias y los gigantes. Tártaro, profundo abismo o mundo subterráneo utilizado como mazmorra para los dioses titanes. Eros, dios del amor pasional y el deseo sexual y la atracción. Su influencia podía traer tanto alegría como sufrimiento. Heracles, héroe poseedor de una fuerza descomunal, hijo de Zeus, quien se disfrazó del esposo de la mortal Alcmena. Desde niño demostró una asombrosa fuerza, estrangulando 2 serpientes con las que su madrastra, Hera, intentó matarlo. Años después, Hera provocó la locura de Heracles y asesinó a su esposa e hijos, razón por la que debió cumplir una penitencia para expiar su culpa, cumpliendo una serie de trabajos de increíble dificultad, los cuales cumplió no sin varias vicisitudes, pero habiéndolo logrado, ganó la inmortalidad y fue reconocido como hijo de Zeus. Aquiles, héroe considerado como el mejor guerrero en la guerra de Troya, haciendo acopio de su velocidad, valentía y fuerza. Hijo de la ninfa Tetis y del rey Peleo, su madre Tetis quiso hacerlo inmortal y lo sumergió en las aguas del río Estigia, tomándolo por el talón, el cual no fue sumergido, siendo su único punto vulnerable y el que le causó la muerte a recibir justo en el talón la herida de una flecha envenenada disparada por Paris. Odiseo, héroe legendario y rey de Ítaca, destacado por su ingenio, astucia y determinación. Es el personaje principal de la Odisea y de la Ilíada de Homero, donde se narra la guerra de Troya. Selene, en la cultura griega representaba a la diosa Luna. Era la hija de los titanes Hiperión y Tea, y hermana de Helios y Eos. Eos era la diosa del amanecer, hermana de Helios y Selene. Cuenta la historia que se enamoró de Titono, un mortal por quien solicitó la inmortalidad, olvidando pedir también la eterna juventud, razón por la que él envejeció y terminó transformado en un grillo. Helios era el dios del sol y lo representaban como un hermoso ser coronado con los rayos solares y conduciendo un carro de fuego por el cielo. Era el hijo de los titanes Hiperión y Tea, y hermano de Selene y Eos. Su culto se centró en la isla de Rodas, en la que en su honor edificaron la estatua del Coloso. Sátiro. Aunque similares, los faunos son de la mitología romana y los sátiros de la griega. Los sátiros se asocian más con lo salvaje e indómito, a menudo bebiendo y siendo sexualmente promiscuos. Los sátiros eran deidades del séquito de Dionisio, mitad hombre y mitad cabra, amantes de los placeres físicos, muy juguetones, juerguistas, salvajes y lascivos, con una gran inclinación hacia el vino, la música y las ninfas.
Uno de los sátiros más famosos fue Sileno, compañero de Dionisio y de Pan, dios de los pastores y amante de la música, a quien se le atribuye la creación de la flauta de Pan. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Escríbenos a cmontanovivas@gmail.com para compartir tus propias crónicas o visita mi web crónicasinexplicables.com.